muchos videojuegos se lanzaron para el PC o se volvieron muy populares para esa plataforma, atreviéndose a dar el paso para su lanzamiento en consolas, pero debido a que las PC siempre fueron mucho más potentes, los desarrolladores se tuvieron que enfrentar a lo limitado de las consolas domésticas, trayendo consigo muchos problemas al momento de ejecutarse algunas de sus entregas, siendo en el peor de los casos, nada recomendables para jugarse ahí. Seven Days to Die es un juego de mundo abierto que combina el estilo de FPS, Survival Horror, RPG y Tower Defense, donde en un futuro cercano, la Tercera Guerra Mundial deja la Tierra en ruinas, pero lo peor estaba por venir. En el año 2013, los ataques nucleares han diezmado la Tierra y la población restante está infectada por un virus desconocido. Los infectados mueren en 7 días y pronto reaniman convirtiéndose en zombies sedientos de sangre. Este título recibió muchos elogios en su versión de PC, ya que ayuda a sumergir al usuario en este mundo envuelto en el caos y la destrucción, en donde solamente los más aptos sobrevivirán. Lastimosamente, sus versiones de PlayStation 4 y Xbox One tuvieron solo malas críticas en su haber, llevándose la peor parte la versión de Xbox One, ya que esta era más débil que la PlayStation 4, y por lo tanto se hacía complicado llevar todo el contenido del juego óptimamente hacia la plataforma de Microsoft, con errores de carga, problemas con las animaciones, bajo frame rate y la jugabilidad incómoda. Esta saga siempre fue dirigida para los usuarios de PC, pero la franquicia de Call of Duty se despediría de las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3 con el lanzamiento de la entrega de Call of Duty Black Ops 3, lanzándose en 2015. La séptima generación fue fundamental para la franquicia de Call of Duty, que tanto en la consola de Microsoft como con la consola de Sony, Activision catapultaría su saga hacia la fama mundial, gracias a sus ventas combinadas con el PC. Desgraciadamente para todos aquellos que aún no renovaban su consola hacia la octava generación o no tenían un buen computador, recibirían una bofetada en la cara con Black Ops 3, y es que para empezar en PlayStation 3 y Xbox 360, el título no cuenta con su modo campaña, siendo totalmente suprimida. El rendimiento que se tiene en el modo multijugador era muy bajo, dándose toda la calidad hacia las otras plataformas, cayendo en el olvido en esas viejas consolas. Myst es un clásico, un juego rompedor en su género. Desafortunadamente, la producción también fue víctima de la explotación editorial, empresas que presionaron esta joya en una forma desastrosamente subdesarrollada. Con el port de Nintendo 10, el juego se veía y funcionaba terriblemente mal en esa consola de mano. Sorprendentemente se logró romper este nivel de vergüenza en la próxima conversión de Myst, ofrecida en 3DS. Era difícil creer que alguien en 2013 ofreciera un entorno tan pobre, comprimido, indistinto y viscoso. Myst para 3DS le otorgó, entre otras cosas, a Nintendo Life una calificación de 1/10, lo que habla por sí solo. El influyente e inmersivo juego de disparos en primera persona, Deus Ex, no se parece a nada que haya existido antes, con el nivel de detalle en el mundo y la miríada de formas en las que los jugadores pueden abordar los objetivos. La versión de PlayStation 2 hizo todo lo posible para convertir la experiencia original en consolas, pero hizo algunas concesiones para que funcionara en este humilde sistema. Muchas áreas abiertas se dividen con paredes para ayudar a disminuir la distancia de atracción y la entrada, y algunos sistemas como el daño de extremidades individuales se eliminan por completo. Con menos animaciones y una paleta de colores más limitada, el port de Sega CD de The Secret of Monkey Island logra verse peor que incluso las versiones CGA. Si bien Sega podría haber sido más laxa que Nintendo cuando se trataba de representar la violencia, algunas blasfemias leves fueron eliminadas de manera desconcertante de ciertas líneas en esta versión. Sin embargo, lo que podría hacer que este port sea un factor decisivo para la mayoría son los tiempos de carga insoportablemente largos, que ocurren incluso al ingresar a una pantalla diferente. No es de extrañar que LucasArts haya retenido más ports de consola de sus juegos de aventura, hasta Escape from Monkey Island para la PlayStation 2. Teniendo en cuenta que Command & Conquer Red Alert ya llegó a PlayStation un par de años antes, dejó a algunos preguntándose de por qué la Nintendo 64 recibió el primer juego de la serie recién en 1999, 4 años después de su lanzamiento en la computadora. Los gráficos están actualizados, pero el sonido está muy comprimido y las cinemáticas FMV de la marca registrada están completamente ausentes, lo que hace que el paquete se sienta deficiente en muchos sentidos.
El Highlight original para computadoras domésticas japonesas fue un verdadero innovador en el ámbito de los juegos de rol e influyó en muchos desarrolladores, como el creador de Metal Gear, Hideo Kojima, e Hideki Kamiya, de Devil May Cry y Bayonetta. Desafortunadamente pasaron 5 años antes de que se lanzase en los Estados Unidos en NES, y en ese momento había sido superado ampliamente por títulos como Zelda y Dragon Warrior, en lugar de agregar nuevas características o cambios que le hubieran ayudado a competir con otros juegos en el mercado. La versión de NES de Highlight fue una recreación incompleta de un juego que tenía media década. Para muchos, The Elder Scrolls 3 Morrowind es el que supuso un antes y un después en la franquicia de Bethesda, otorgándonos unos mundos mucho más enriquecidos, junto con una gran historia y jugabilidad mucho más fluida. Todo eso era bonito en el PC, pero al poquitico tiempo de su lanzamiento, ya se tenía en desarrollo una versión para la consola de Xbox. El título tuvo algunos retrasos, pero por fin se lanzaría esta entrega, para el deleite de los poseedores de la consola de Microsoft, para que pudieran disfrutar de su port. Desafortunadamente lo que recibieron los hizo choquearse de forma sorpresiva y sin cómo encontrar una solución en ese momento. En esta versión los gráficos se habían degradado, la distancia de dibujo en el paisaje era limitada, junto con una velocidad de fotogramas que era una total pesadilla. El control de la Xbox no se equiparaba para la interfaz de usuario elaborada y exigente del juego, lo que hacía que navegarse con este periférico fuera algo dolorosamente indescriptible. A menudo considerado como uno de los primeros juegos de próxima generación de su era, sorprendería mucho saber de la existencia de Half-Life 2 en la Xbox original. Aquí los gráficos reciben un golpe notable, junto con todo lo demás. La velocidad de fotogramas suele tartamudear durante los intensos tiroteos, y el mundo se divide en incluso más tiempos de carga, que duran mucho más. Afortunadamente PlayStation 3 y Xbox 360 obtuvieron una mejor versión para los jugadores de consola en Orange Box, aunque el lanzamiento de PlayStation 3 tiene sus propios problemas. La llegada de Diablo 3 a las consolas parecía un gran problema, pero poco sabía la gente que el primer juego llegó a la PlayStation 1 en 1998. Obtener un juego de PC tan venerado en una consola fue sin duda una novedad, aunque no estaría en esta lista sin algunos inconvenientes. Los gráficos se ven afectados, y el archivo guardado requiere la friolera de 10 de los 15 bloques de la tarjetilla de memoria de PlayStation 1. En ese momento podría haber valido la pena, solo por la capacidad de jugar la historia en cooperación con un amigo. Después de todo, es mejor con el modo multijugador. Ark Survival Evolved no tiene la mejor reputación como videojuego, especialmente en consolas. Otras versiones de consola han recibido críticas mixtas, aunque el juego tiene críticas de usuarios bastante sólidas en Steam. Ark tampoco es ajeno a la controversia. La compañía lanzó DLC de pago mientras el juego aún estaba sin terminar y en acceso temprano, lo que molestó a muchos fanáticos. Aún así la entrega ha sido un gran éxito, vendiendo más de 5 millones de copias solo en PC y en Xbox One. La controversia y las críticas un poco torcidas no se comparan con el lío que Ark Survival Evolved estuvo nuevamente en Switch. Actualmente se encuentra en un lamentable 29 en Metacritic, clasificándolo como el 9º peor juego de Switch lanzado hasta la fecha. Las reseñas descartan los horribles gráficos y algunos dicen que son inferiores a los ports para teléfonos inteligentes de Ark. Tiene problemas de rendimiento, ralentización, ventanas emergentes y texturas borrosas que ayudan a convertir este desequilibrio e incómodo juego de supervivencia de dinosaurios en un lío absoluto. Si debes jugar Ark, mejor juégalo en PC. Jaleco lanzó su propia versión de Maniac Mansion para Nintendo Famicom en Japón. Si bien la mayor parte de la sangre permaneció intacta, los personajes se sometieron a un rediseño extraño y cursi, y muchas de las bromas no llegaron a la traducción. Por el contrario, LucasArts encargaría a Real Time Associates que se encargará del port de NES estadounidense, con música adicional del elogiado compositor de juegos, George the Fatman Sanyard. Probablemente sería la versión definitiva, si no hubiera sido por la interfaz de apuntar y hacer clic que acomoda un controlador NES y las bromas que están siendo masacradas por las absurdas políticas de censura de Nintendo.
Blair Witch, la última adaptación de videojuegos del mito del proyecto de la bruja de Blair, es una experiencia de terror en primera persona que se hizo popular en PC en 2019, así como en otras plataformas. Si bien las críticas fueron un poco mixtas en todos los ámbitos, fue el port de Nintendo Switch el que recibió la peor recepción. Al igual que otros juegos en esta lista, fueron los problemas gráficos los que causaron que Blair Witch tuviera problemas. Las versiones de Blair Witch para PlayStation 4, Xbox One y PC se ven bien, y aunque no esperábamos este nivel de mejora gráfica en Switch, los resultados finales fueron aún menos de lo esperado. En Blair Witch se sufre de un terrible popping, con activos que se cargan cuando el jugador se acerca a ellos, lo que en un horror atmosférico distrae. Combina eso con texturas generalmente fangosas, que tienen una cualidad extraña y borrosa, convirtiendo a Blair Witch en un port decepcionante. Cuando Doom se convirtió en un fenómeno cultural a principios de los 90s, cada consola tenía que tener su propia versión para garantizar que se vendiera como pan caliente. Ninguno de estos primeros ports coincidía con la versión original para PC, pero al 3DO le fue peor por millas. La tecnología no preparada para la tarea de ejecutar el juego, combinada con un corto tiempo de desarrollo, llevó un port apenas jugable. La velocidad de fotogramas apenas se mantiene, la resolución hace que el mundo sea casi ininteligible, y la pantalla se reduce a solo una parte del tamaño del televisor. Dado el precio de $700 de la consola, esto se sentiría como un robo para cualquiera que invirtiera el dinero en esta versión. Ultima 7 de Blackgate fue ampliamente considerado como uno de los mejores juegos de rol durante su lanzamiento inicial para PC en 1992, pero pocos elogiarían la versión de Super NES. Prácticamente todas las mecánicas de los juegos de rol se eliminaron de este port, incluidos los miembros del grupo de Avatar y el combate por turnos. Se redujo la cantidad de NPCs y también se omitieron 56 hechizos de esta versión. Finalmente, las políticas de censura de Nintendo asomaron su fea cabeza una vez más y eliminaron todas las representaciones de violencia. El motor de Bethesda nunca funcionó bien en las consolas, y Obsidian usó las mismas herramientas al construir su spin-off, Fallout New Vegas, tanto en la Xbox 360 como en la PlayStation 3. Peor en esta última, los problemas de velocidad de fotogramas son evidentes de inmediato, pero los problemas empeoraron a medida que avanza el juego. Cuanto más se profundiza en la historia y más misiones secundarias se hacen, peor funciona el juego. Eventualmente el juego se vuelve casi imposible de jugar, se cuelga y se congela constantemente. Algunos parches salieron después del lanzamiento, pero fue como poner un vendaje en una extremidad desmembrada. Si bien Novotrade hizo un valiente esfuerzo para convertir King's Quest V en un cartucho de NES, hubo que hacer muchas concesiones en el proceso. Los exuberantes gráficos dibujados a mano del original tuvieron que ser rehechos completamente desde cero para adaptarse a la resolución y paleta de colores mucho más limitadas de NES. El port también tuvo que lidiar con las estrictas políticas de censura de Nintendo, que prohibían las referencias religiosas y las representaciones de violencia. Las limitaciones de la NES también significaron que no hubo actuación de voz, pero dadas las actuaciones de las versiones sonoras, eso probablemente se considera una mejora. Como empresa, Obsidian Entertainment es un sucesor espiritual del estudio de los 90s, Black Isle. Black Isle creó varios juegos de rol innovadores durante la década de 1990, incluidos Baldur's Gate y Icewind Dale. Entonces es apropiado que el juego de rol de 2015 de Obsidian, Pillars of Eternity, sea un sucesor espiritual de esos dos juegos. Es un juego de rol que presenta combates grupales, con personajes en 3D, en entornos pre-renderizados que realmente se remonta a esos juegos de rol para PC de los 90s, el cual recibió muchos elogios. De hecho, ese elogio llegó a la versión de Switch, con un impresionante promedio de 82 en Metacritic. Pero solo se tiene que mirar un poco más en Metacritic para descubrir que tiene una puntuación de usuario de solo 2.7 sobre 10. Si bien los juegos de rol clásicos tenían un buen prestigio en Switch, con Pillars of Eternity, los jugadores se enfrentaron a errores y bloqueos. Algunos incluso afirmaron que el juego estaba totalmente roto. Para empeorar las cosas, el editor Versus Evil anunció que dejarían de admitir la versión de Switch, dejándola como está, con errores y todo.
Los jugadores que deseen enfrentarse a algunos nazis deben evitar la versión de Super NES de Wolfenstein 3D. Las políticas de censura de Nintendo significa que no solo se eliminaron las referencias a Hitler y las imágenes nazis, sino también la sangre, la iconografía religiosa y el reemplazo de perros de ataque con ratas gigantes. Para adaptarse a la limpieza nazi, todas las amenazas y burlas alemanas anteriores se hablaron en inglés, incluso con una resolución reducida y una velocidad de fotogramas mucho más baja. Todavía tiene problemas para ejecutarse en Super Nintendo. Lo único que tiene esta versión es la capacidad de desplazarse en círculos con los botones L y R. The Elder Scrolls V Skyrim fue un título histórico en 2011 y muchos sintieron que había sido la culminación de todas las lecciones que Bethesda había aprendido de sus juegos de rol anteriores. Es una pena que optimizar el juego para que funcione correctamente en el hardware en el que se lanzó no fue una de esas lecciones. Cualquiera que intentaba aventurarse por la parte norte de Tamriel en su PlayStation 3 debía asegurarse de que sus archivos guardados no excedieran los 6 MB para que no deseen que su aventura se interrumpa con problemas de velocidad de fotogramas, ralentización y bloqueos. A pesar de haber sido lanzado 4 años después del increíble port de Super Nintendo de Arc Software del Príncipe de Persia original, el port de Super Nintendo de Tidus de Príncipe de Persia 2 es una vergüenza, por alguna razón desconocida. La velocidad es superior a la del original, lo que hace que el juego sea casi imposible de jugar. Se omiten varios niveles de este port, incluido el enfrentamiento culminante contra el malvado Visser. Si todos estos problemas no son suficientes para convencer a los jugadores de que se mantengan alejados, tal vez los numerosos errores lo hagan. Años más tarde, Shadow on the Flame recibiría un port de consola perfecto para PC, como un extra oculto en la versión de Xbox de las Arenas del Tiempo. La versión para Xbox de este juego de disparos en tercera persona, inspirado en el noir, funciona bien, pero el port de PlayStation 2 es un momento difícil. Los frenéticos tiroteos empiezan a parecerse a una galería de fotos a medida que la velocidad de fotogramas cae a niveles impresionantemente bajos. La mitad espera que la PlayStation 2 se enciende por todo el procesamiento. Además de su rendimiento, la fidelidad gráfica recibe un gran golpe, con caras y texturas perdiendo todo el detalle que hizo que la versión para PC se viera tan impresionante. Ver las diferentes versiones una al lado de la otra, así que cualquiera que solo haya tenido una PlayStation 2 en 2003 quiera llorar. Parte de la alegría de Carmageddon fue ver a los zombies estallar en pedazos sangrientos al atropellarlos. La jugabilidad también estuvo bien, pero el espectáculo visual mejoró enormemente la experiencia. Entonces, ¿por qué pensaron que era una buena idea atenuar el gore para el lanzamiento de la consola de Nintendo 64? Tal vez pensaron que la base de instalación más joven de la consola de Nintendo se sentiría más atraída por una estética más amigable. Cualquiera que sea el caso, Carmageddon 64 se convirtió en un port mediocre que eliminó todo el encanto de las versiones originales de PC. SimCity había resultado ser una maravilla en los 90s para las PCs e incluso para otras plataformas, y ya con SimCity 2000 las apuestas se incrementaron de más. La Sega Saturn era otra apuesta de Sega para ver si su consola pegaba chicle en la quinta generación con su hardware, pero ni uno ni el otro pudieron alegrar estos a los usuarios de Sega. Con respecto al juego original, los gráficos aquí se veían más rarones, lo que dificultaba ver las minucias de su asentamiento. La paleta de colores a veces se fundía con la oscuridad de los asentamientos urbanos, y como la consola Sega Saturn contaba con un sistema de espacio de guardado muy limitado, daba con ello crasheos y todo tipo de fallas en las jugabilidades más avanzadas. Los juegos de estrategia en tiempo real nunca lo pasaron bien en consolas. Administrar recursos y hacer clic en el mapa es bastante difícil en un controlador de PlayStation. Ahora imagina cómo debe ser en el descomunal gamepad de Nintendo 64. Cualquiera que haya jugado StarCraft 64 sabe exactamente cómo se siente. Es impresionante encajar el juego fornido y su expansión Brood War en un cartucho, pero claramente sufre en la transición. Después de esto, Blizzard optó por nunca trasladar un juego a las consolas, a menos que fuera más natural. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos ports de PC a consolas? ¿Cuáles se te hicieron los peores? Compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.